Mi hermano Rodrigo, mi hermana Laura, Dios le bendiga. Qué alegría poder escucharles y qué alegría poder saber de que estuvieron ahí meditando en la palabra de nuestro Dios. Y haciendo un poquito este resumen de lo que me habías hablado mi hermana con respecto a lo que dice Esdras, capítulo número 1, perdón, capítulo número 9 y verso 1 y siguientes. Pues ahí podemos ver, podemos ver y podemos entender que este hombre Esdras era uno que veía y contemplaba pues la condición actual en la cual se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo Israel, pues todos sabemos que es el pueblo entre todas las demás naciones a quien Dios ha escogido y a quien le había dicho mi presencia estará con vosotros y pues a quienes Dios había dado estatutos, preceptos, mandamientos y leyes perpetuo y les dio una ordenanza a ellos que solamente Dios sería el Dios de ellos y que no cambiarían ellos a Dios por ídolos, por ninguna imagen, escultura hecha por mano de hombre y por todas esas cosas. Entonces siempre les decía a ellos que ellos debían entender que eran pueblos santos a nuestro Dios, porque Dios es santo, y que tendría que haber cuidado muchas cosas, como por ejemplo de no mezclarse nunca con ¿cómo decirte? Con eh, con las prácticas que tenían los demás pueblos paganos, que ellos se deberían cuidar de no pues profanar el templo de Dios ni las cosas de Dios. Pero ahí podemos ver que en lugar de que el pueblo de Israel pudiera obedecer a Dios, sin embargo lo hizo todo lo contrario. Ahí podemos ver que ellos se mezclaron con mujeres paganas y empezaron pues a cometer tantas cosas, tantas atrocidades ante los ojos de Dios. Y pues este hombre, Esdras, veía todas esas cosas y bueno, se preocupó, ¿viste? Él se preocupó y empezó lo que él hizo, empezó a hacer, a humillarse ante Dios y reconocer que si en ese estado de condición en la cual se encontraba Israel y todo ello, pues él dice, es porque estamos pecando, es porque hemos pecado. Es como que estaba diciendo, esto no puede ser posible, ¿me entendéis? Y entonces, lo que yo puedo entender y rescatar esto es justamente allí yo estaba hablando aquí con los hermanos, con la iglesia, de decir, no, yo no me siento conforme yo no me siento conforme con la manera como le estamos sirviendo a Dios. Sí, estamos cantando, estamos viniendo a los cultos, estamos haciendo esto y lo otro, pero a comparación de lo que éramos nosotros, lo que era antes la iglesia primitiva, pues hoy en día la iglesia prácticamente está descarriada. Hoy en día la iglesia prácticamente está muerta, ¿me entendés? Porque simplemente tenemos rótulos del que vive, pero estamos muertos porque no hay presencia de Dios como realmente tiene que haber. No hay manifestación de Dios como tiene que haber. No hay temor de Dios en las personas, en los templos, en los líderes, como realmente tiene que haber. Nadie respeta a Dios, nadie teme a Dios, nadie ama a Dios como Dios se merece. Como Él dice, amarás al Señor tu Dios. En primer lugar, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, pues, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice que de estos dos mandamientos depende la ley y de los profetas. Y entonces eso ya no hay, eso no hay. Lo que hoy en día lo que hay es líderes religiosos, líderes apagados, no tienen nada de Dios,
no tienen unción, no tienen gracia, no tienen sabiduría, no tienen amor, no tienen elocuencia, no tienen discernimiento, nada. Entonces no hay milagros, no hay sanidades. Ya nadie dice, he tenido una experiencia con Dios, nadie, no hay visión, no hay sanación, no hay liberación. Hoy en día ya los endemoniados, en lugar de ser libres, estar libertados, están acomodaditos ahí en los templos. Hay robos, hay maquinaciones horrorosas en los templos y cuántas cosas más, y vamos a seguir nombrando. Entonces, eso es preocupante, ¿me entendés? Eso es preocupante. Entonces, yo digo, en el caso de Esdras, él se preocupó y entonces lo que dijo, no, lo que nosotros, es como que Esdras decía, no, lo que nosotros tenemos es que estamos descarriados, estamos apartados de Dios. No, 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 porque ese no es el Dios que habla la Biblia, ese no es el Dios que se había manifestado a través de una zarza, ese no es el Dios, no, no, no. Entonces el hombre pues se preocupa, así como yo me estoy preocupando y yo digo, hombre, yo no me siento satisfecho con la manera como estamos, la manera como sentimos, la manera como somos, habiendo tanta promesa de Dios en la Sagrada Escritura, habiendo promesas extraordinarias de Dios para con su iglesia, para con sus hijos, para con su siervo, para con su pueblo, su iglesia, promesas extraordinarias de Dios hay. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se pone en cumplimiento? ¿Por qué no se pone en acción esas promesas en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Quién está fallando? ¿Dios o nosotros los seres humanos? Entonces eso es preocupante, ¿viste? Y hay muchos que viven conformes, son conformistas. No, yo no me conformo, yo no entiendo, no comprendo y no voy a entender. No, no puede ser posible de que esto siga así. ¿Me entendés? Cuántos ladrones, cuántas cosas que hay dentro de los templos. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no ejecuta? ¿Por qué Dios no hace lo que antes hacía? Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de los Hechos encontramos que Ananías y Zafira, cuando quisieron actuar torcidamente y dejar un mal ejemplo a los demás hermanitos, Dios no permitió, sino que Dios ejecutó en ese momento y lo aniquiló a los dos. De tal manera que eso hizo de que se manifieste el temor reverente en los demás, diciendo, Dios mío, si es así las cosas, no, Dios guárdame. Y lo que había en la casa de Dios, en las congregaciones, humillación, arrepentimiento y búsqueda genuina de los seres humanos hacia Dios. Y eso es lo que necesitamos en estos últimos tiempos, que vuelva a haber en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, en nuestros medios, en nuestras reuniones, la misma presencia, pero no una presencia inventada por el hombre, sino la misma presencia de manifestación de fuego, que en esa presencia ningún altivo esté allí con el rostro todo como que estuviéramos enfrente de un político, sino que donde hay realmente manifestación de Dios, pues que ocurra humillación, arrepentimiento, donde uno pueda reconocer que no es nada, porque ante Dios, pues todos nosotros somos nada, somos como nada. Entonces, eso es lo que en estos últimos tiempos necesitamos todo. Y a mí me preocupa eso de ver cuánta gente, cuántas personas haciendo, diciendo y esto y lo otro, y actúan y hablan y viven como que Dios ya no existe, como que Dios dejó de existir. ¿Me entendéis? Y eso es preocupante, hermano, eso es preocupante. Y la misma Biblia dice en Romanos 12 y verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La misma Biblia, la palabra de Dios nos exhorta a que uno no debe ser conformista en medio de este siglo. ¿Cómo es eso? Es decir, no conformarse a meterte vos también a ser uno más del montón, de ser friolento, estar tibio, estar conformista. Bueno, como los demás son así, yo también. No, Señor, no, tenemos que volver a la ley, al testimonio.
¿me entendés? Tenemos que volver a eso, al principio, a la búsqueda, a estar enamorado de Dios, a estar allí, conocerlo, experimentarlo, disfrutar de su esencia, contemplar su hermosura, anhelar, como David dijo, pues una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Entonces, a esos principios. Por eso es que en una parte de la Biblia dice, preguntad por la senda antigua, preguntad y andar por ella. Entonces, eso es la preocupación que tenía Esdras y esa es la preocupación que yo tengo y eso es la preocupación que hay en varios pastores también, que yo creo que si tenemos el mismo espíritu, entonces lo que va a hacer es entonces volverse nuevamente a Dios de corazón, humillando su corazón, reconociendo que si las cosas no están saliendo como tienen que salir, la culpa la tengo yo he pecado, hemos pecado y pues postrarnos ante Dios y reconocer, Dios mío, perdónanos, nos humillamos, hemos pecado contra ti, sabemos que por nuestro pecado, el pecado es el que nos aísla de ti, porque la paga del pecado es muerte y lo que ahora nosotros estamos viviendo es una vida espiritual muerta. No estamos vivos, no estamos activos, no te sentimos, no te escuchamos, no te tenemos en nuestro medio. Entonces, hombre, uno lo que tiene que hacer es volverse a Él, humillado pues la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Sabemos que todo tiene su tiempo, pero nosotros somos los que debemos acortar ese tiempo con nuestra búsqueda, con nuestra humillación, y si tal vez uno se ha mezclado, pues hombre, apartarse de eso, salir de en medio de ello y no toqué lo inmundo, dice el Señor, y yo os recibiré por hijos, seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dicho el Señor Dios Todopoderoso. Eso fue lo que le preocupó a Esdras y eso es lo que debe seguir sucediendo en estos últimos tiempos con cada uno de nosotros.